Muchas bendiciones. Estas son las mañanitas que canta. Desde Veracruz, Veracruz, transmite Radio Júbilo. Escucha nuestra programación. Escuchas Radio Júbilo, la radio en gozo. Radio Júbilo presenta. Dios los bendiga, hermanos y hermanas en todo el mundo, en Cristo Jesús. La vez pasada vimos razones de por qué somos creyentes, por qué creemos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ir un paso más hacia adelante en este estudio. Una vez que sabemos las razones, los motivos, los fundamentos que nos apuntalan para creer en Cristo Jesús, necesitamos también ver los porqués, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la iglesia hasta nuestros tiempos. Jesús murió, después resucitó, estuvo con sus discípulos cerca de 50 días. Después de eso, los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo en el aposento alto y todos estuvieron hablando en lenguas como el Espíritu Santo les daba. De ahí vemos en el libro de los Hechos que sale una iglesia, primero en Jerusalén y después en todos los gentiles, una iglesia poderosa donde los cristianos eran perseguidos por los romanos. A los cristianos les costaba la vida predicar a Cristo. Y sin embargo, vemos en los primeros 100 años de la iglesia que a pesar de que los cristianos eran quemados vivos, eran arrojados a los leones para que se los comieran vivos, eran castigados en forma tremenda, golpeados con látigos, con esos látigos que tienen puntas de clavos, eran torturados de una forma increíble. Sin embargo, mientras más creyentes y más cristianos eran torturados y eran amenazados y eran muertos como mártires, muchos más creyentes se multiplicaban y se multiplicaban diariamente. La iglesia estaba sufriendo una multiplicación diaria. En otro estudio posterior vamos a analizar esta multiplicación de la iglesia a través del libro de los Hechos. Pero llega un momento en donde el libro de los Hechos nos dice que la multiplicación de las iglesias era diaria. Imagínate esto, multiplicación de iglesias diarias, no solamente de personas viniendo a Cristo Jesús. Diariamente estaban naciendo iglesias en casas por todos lados. Había una multiplicación de plantar iglesias en casas que era imparable. No importa cuántos cristianos mataran los romanos, las casas se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. ¿Cómo es que esto sucedió? Vamos a verlo después. Todo esto lo vemos durante el primer siglo. Después de ese primer siglo, vemos que la iglesia empieza a tener una pequeña decadencia con los segundos que llaman padres de la fe, como es Josefo, como es Ignacio, todos ellos padres de la fe, que poco a poco permitieron que se fuera entibiando un poco la doctrina original, el formato original. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en muchos dioses. Para ellos tenían el dios del fuego, el sol, la luna, las estrellas, el dios del aire, el dios del agua. Tenían muchísimos dioses. O sea, no eran creyentes como los cristianos que creían solamente en Cristo Jesús, y por eso mataban a los cristianos. Entonces, la corte de Constantino se dio cuenta de que necesitaban fortalecer su imperio para poder prevalecer en contra de Bizancio.
Y una de las cosas que fueron sugeridas por el emperador Constantino y por su esposa fue convocar a su corte, y su corte estaba formada por astrólogos, magos, hechiceros, esotéricos, todo este tipo de gente que no creía en Dios ni en Cristo Jesús, creían en el cristianismo de la primera iglesia, de los primeros cristianos, y crean una fusión entre el cristianismo y el paganismo romano que ellos profesaban. Y a esa fusión es lo que se le llama la Iglesia Católica Romana. Ese es el verdadero, a través de todos los siglos, siempre ha habido un remanente que ha permanecido con la verdad. Remanente muy pequeño, perseguido, casi a punto de ser extinguido, pero Dios no lo ha permitido y ha mantenido la llamita ahí, el rescoldito encendido durante los siglos de los siglos por una razón, y eso lo vamos a ver más adelante. Todo esto acaba con todo lo que había antes. En el cristianismo verdadero del libro de los Hechos no había cardenales, no había curas, no había papa, no había todas esas cosas que hay en la iglesia, no había misa, no había rituales, ¿sí? No había todas esas cosas. Lo que había era que todos los creyentes se movían con el poder de Dios, llenos con el Espíritu Santo. Todo mundo oraba por las necesidades de todos. Los milagros, las sanidades, las maravillas, las señales de Dios eran el pan diario del vivir del cristianismo de los primeros 100 años. Gloria al Señor. Para ellos los milagros no eran una cosa extraordinaria como para nosotros, que vemos una sanidad, un milagro y decimos, ¡wow! ¡Qué maravilla! No, para ellos era algo tan natural como lavarse los dientes o lavarse la cara o lavarse las manos para nosotros hoy en día. Y a eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar al punto de movernos como se movía esa iglesia durante los primeros 100 años del cristianismo. Pero con la oficialización de la Iglesia Católica, todo eso se apagó y fue sustituido por ritos, por tradiciones, por órdenes, por ordenamientos, toda una serie de rituales, y se convirtió lo que era un organismo vivo, ahora se convierte en una organización complicada y muerta, completamente muerta. Pasan los años más oscuros fueron durante la Edad Media, porque durante ese tiempo no solamente existía el catolicismo, sino que estaba involucrado con tremenda brujería, con tremendo ocultismo, todo lo que ustedes han visto en las películas y documentales medievales, de los brujos, que encantaban a los caballeros y todas esas cosas. Todo eso sucedía porque era la edad más corrupta de la iglesia, cuando todo el ocultismo, toda la brujería, la hechicería estaba completamente enredada dentro de la iglesia. Discúlpenme un momento. Gloria al Señor. Y esa situación, pasan los años y llegamos a los 1500 y algo, cuando Martín Lutero finalmente toma las Sagradas Escrituras, que estaba prohibido leerlas, y encuentra que somos justificados no por los pagos de las indulgencias que la Iglesia Católica había obligado, sino que éramos justificados por la fe. Y ahí empieza la protesta o la reforma, y de ahí empieza una nueva etapa. Pero ¿qué pasa? A partir de esa etapa empiezan a salir pedazos y pedazos de revelación uno tras otro, y a medida que cada revelación va cayendo, pasa un fenómeno. Si ustedes analizan y estudian la historia de la iglesia y de las denominaciones, se van a dar cuenta de esto. Pasa un fenómeno. Cada persona recibe un pedacito de revelación y lo toma como si eso es el todo absoluto y ya no hay más. Y así se forma una denominación, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Cada quien creyendo que tiene la verdad absoluta,
siendo que lo que Dios estaba haciendo, estaba empezando a dar las primeras piezas de un rompecabezas espiritual que va a terminar cuando Jesús venga y recoja a su iglesia. Siguen transcurriendo los años y vamos a movernos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La palabra de Dios profetiza en Joel que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros siervos verán visiones, los viejos también. Todo va a haber un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Esto comenzó a suceder a finales de los 1900 y principios de los 2000 a través del movimiento de las Asambleas de Dios. Recibieron la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas como señal de esta llenura del Espíritu Santo, y empezó a haber un avivamiento. Se empieza a acelerar esta revelación de las partes del rompecabezas que Dios está dando para la formación o restauración de su iglesia tal como había sido al principio. Si avanzamos en el siglo XX, podemos darnos cuenta de la aceleración de este avance. Por ejemplo, en los años 50 se dio las campañas evangelísticas con sanidades y milagros, con evangelistas como T.L. Osborne y otros muy renombrados. Después, en los 60 viene Catherine Kuhlman y vienen otros también derramando el Espíritu Santo. Durante los años 70 hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo en las denominaciones por primera vez. Gentes entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, empiezan a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas, y muchos de ellos tienen que salirse de esas denominaciones porque las denominaciones no aceptan ese mover del Espíritu Santo. Y entonces eso da origen a un movimiento carismático a nivel mundial, donde las congregaciones empiezan a surgir con el hablar en lenguas y el moverse sobrenatural. Luego tenemos los años 80, cuando